la necesidad de desarrollar una teoría de la compilación o revisión por más de un editor. Si bien estas teorías fueron muy populares en el apogeo de la crítica de las fuentes desde el siglo XIX y XX, ha habido intentos esporádicos a lo largo de los años todavía de reconstruir eso, de que Apocalipsis tiene un grupo de fuentes. Pero, al mismo tiempo, la unidad de lenguaje y pensamiento en el libro es tan extensa que muchos comentaristas recientes asumen la unidad y ni siquiera discuten las teorías redaccionales. Hay algunos de esos eruditos que ya no entran en eso, pero hay uno interesante que explica cómo algunos ven esas repeticiones, dobletes y construcciones artificiales, y él dice que eso responde al hecho de que a primera vista el libro parece imposiblemente desordenado y coherente. Un vistazo a estos libros apocalípticos muestra que el género es por naturaleza incoherente, desconcertantes, cambios de escena y orador, interjecciones, repeticiones, inconsistencias. Y él dice, en mi opinión, si se toma en cuenta la flexibilidad del género, el género apocalíptico, el apocalipsis es un todo impresionantemente coherente y que puede considerarse en esencia un trabajo de una sola mente. Eso dice, eso es sumamente interesante. Es decir, él dice, cuando algunos ven dobletes, repeticiones y todo esto en Apocalipsis, se debe a porque es una obra exactamente apocalíptica. Ese es el género que es así, tiene visiones aparentemente dilocadas, incoherentes. Pero cuando tú lees bien Apocalipsis, y en los últimos años se ha leído muy bien esto, entonces queda claro que hay una, como dice aquí, una unidad impresionante, ¿verdad? Una manera de mostrar esa unidad en el libro de Apocalipsis, o sea, cómo se relaciona el libro desde el principio hasta el fin, las partes con el todo, es, y esto los adventistas lo conocemos muy bien, casi todas nuestras obras hacen esto, es una estructura quiástica. Esto es sumamente interesante, ¿verdad? Sumamente interesante. En este caso tenemos un quiasmo concéntrico que muestra la unidad reconocida por los exegetas y que además presenta la centralidad del capítulo 13 de Apocalipsis, que es el que vamos a estudiar. Y la estructura, que un poquito con arreglo mío ahí, es esta que ustedes pueden ver aquí. Los versículos del capítulo 1, 1:18, en este caso aquí, del 1 al 8, capítulo 1 del 1 al 8 es el prólogo. Y los versículos 22 del 6 al 22-21 es el epílogo. Fíjense que se está correspondiendo temáticamente, usted lo puede ver y ahí existe esto allí. Pero básicamente noten cómo el B es el mensaje a las 7 iglesias, son las promesas a los vencedores. Todos sabemos que cuando termina una iglesia dice, al que venciere, hay una promesa por vencedor. Al que venciere, y así a cada iglesia Dios le va haciendo una promesa interesante. Entonces, cuando uno ve el B, que se corresponde, la tierra restaurada, usted va a notar que todas las promesas que Dios le hizo a la iglesia militante, que es la iglesia, esas 7 etapas que es la historia de la iglesia, aquí entonces en el cielo todas esas promesas serán cumplidas. Y eso yo le digo amén. Interesante. Luego, los 7 sellos del 4:1 al 8:1, ahí está el trabajo de Dios por la humanidad. Perfecto. El correspondiente, temáticamente, que vuelve más o menos a ser la misma temática, es el C, que está en el 19:1 al 21:4, el trabajo de Dios por la salvación de la misericordia completado. Es decir, Dios hace un trabajo interesante con los sellos, pero es en los capítulos 19 y 21 básicamente en que se viene a cumplir esa promesa. Y aquí, las 7 trompetas son la ira de Dios en la historia mezclada con misericordia, del 8:2 al 11:18. Y
entonces las 7 últimas plagas es la ira de Dios mezclada, pero esta vez sin mezcla de misericordia. Sencillamente, Dios castigará a la humanidad. Y entonces el tema central es el gran conflicto entre Cristo y Satanás, que se desarrolla desde el versículo capítulo 11, 19 hasta el versículo 14, 20. Interesante. Esto significa entonces que Apocalipsis 13 es un tema céntrico en Apocalipsis, es un tema capital. De modo que hacer una teología del capítulo 13 de Apocalipsis es sumamente interesante. ¿Ok? Eso que está allí. Esa unidad es sumamente interesante. Vamos a ver algunos detalles. Realmente es un todo, una unidad. El versículo 11, 19 de Apocalipsis, desde una perspectiva literaria, concluye las 7 trompetas, sino que también introduce la visión que sigue, si es que le podemos llamar visión, como ustedes van a ver ahorita. Esa es mi opinión. Y es que cuando termina con el versículo 19, 11, 19, comienza inmediatamente el capítulo 12. El capítulo 12 es sumamente interesante porque él proporciona los personajes. Eso es importante. Y proporciona el tema base. Proporciona los personajes básicos del capítulo 13 y proporciona también el tema básico del capítulo 13 de Apocalipsis. Y todo, y ustedes van a ver que hay una unidad extraordinaria. Cuando termina el capítulo 12 de Apocalipsis, ustedes lo van a ver ahorita, el capítulo 12 de Apocalipsis, comienza, capítulo 12 de Apocalipsis, es interesante que el primer versículo que aparece conecta al capítulo 12 con el capítulo 13. Hay una unidad, no solamente de personajes, sino también temática. Pero no solamente eso, ese mismo concepto también aparece en el capítulo 14. Por lo tanto, es toda una unidad, que son los 3 capítulos centrales de Apocalipsis, 12, 13 y 14, cuyo tema fundamental es el conflicto entre el bien y el mal. Pero miren qué interesante. Esta es la única sección de Apocalipsis que tiene, bueno, yo digo que no es una visión. Yo comparto, eso es lo que veo en mí, ustedes lo van a ver ahora en mi visión. Es que el capítulo 12 es, por decirlo así, un drama, una escena dramática cósmica, más que una visión. ¿Y por qué yo digo eso? El capítulo 12 de Apocalipsis proporciona un elemento único, ¿no? Por ejemplo, no exhibe estrictamente hablando los rasgos característicos de una visión. La frase característica y vi en las visiones está completamente ausente. No aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis. Eso es sumamente interesante. Y ustedes van a ver lo que eso produce en Juan. Aunque aparece la frase oí en el versículo 10, capítulo 12, versículo 10, donde muy probablemente es parte de una interpolación posterior. Eso es interesante, ¿no? Por tanto, eso vi, oí, que es propio de todos los capítulos de Apocalipsis, el único que no tiene una escena en la visión. De hecho, si ustedes miran la introducción de los personajes dramáticos, yo digo que es un drama cómico, un drama cósmico más bien, más que una visión. Es única en Apocalipsis porque el carácter visual de lo que se sigue se expresa por medio de un verbo pausivo aurito, este. Una gran señal apareció, no fue que vi, apareció una gran señal. De hecho, el versículo anterior, el 11:19, en griego también dice eso sumamente interesante. Y fue abierto el templo en el cielo y apareció el arca del Señor. También temáticamente se relaciona porque utiliza el mismo aurito pausivo de este. Eso es interesante. Y entonces lo dice así en el versículo 1. Una gran señal apareció. No fue que vi una gran señal. Totalmente diferente. Y esta misma frase se repite en el versículo 3 si usted lo busca.
De los dos personajes dramáticos incluidos en los versículos 2-4, el niño, ustedes saben que aparecen dos señales, ¿sí o no? Una mujer vestida de sol aparece, no es que ve una mujer vestida de sol que está embarazada con la luna, con una corona, todo esto no lo conocemos, ¿sí o no? Y después aparece otra señal. La otra señal, aparece otra señal que es un dragón, una serpiente antigua, ¿sí o no? Y ustedes conocen eso. Es interesante que ahí aparecen los dos personajes centrales del gran conflicto, que es Satanás, la gran serpiente, por un lado, y por el otro lado, adivina quién aparece, la iglesia, que es la mujer, los hijos de Dios. Interesante. Y también aparece un niño que la mujer da luz, que Satanás quiere matar y es llevado al cielo para estar sentado en el trono de Dios. ¿Verdad que sí? De modo que de esos personajes solo se menciona, y estos apuntes son interesantes para comprender posteriormente la teología de Apocalipsis 13, aparece posteriormente en Apocalipsis. En Apocalipsis 13 aparece de nuevo el dragón. Ustedes lo van a ver. Ustedes van a ver qué papel juega el dragón. Es interesante. La primera vez que Apocalipsis 13 dice que el dragón le dio su trono y gran autoridad. Y a la segunda bestia que surge del mar dice que hablaba como dragón. Por lo tanto, este personaje que aparece en escena, es importante que tengamos una idea de cuál es su papel en el conflicto para comprender cómo juega en la teología de Apocalipsis 13. Si aparece posteriormente el dragón, lo que sugiere que la narración se incluyó principalmente debido a la providencia del dragón. Eso es sumamente interesante. En el capítulo 12 vamos a seguir viendo más elementos, no me voy a adelantar porque vamos a ver muy interesante allí. Esto es sumamente interesante, ya que Cristo, el niño, es el protagonista del libro, y aquí en el capítulo 12 la prominencia del dragón se debe a que en el próximo capítulo el dragón presenta sus instrumentos de lucha, es decir, las dos bestias que posteriormente se van a desarrollar en la historia también. La secuencia de los tiempos verbales en Apocalipsis, y esto es sumamente interesante, porque esto es único en el capítulo 12 de Apocalipsis. Es interesante que exhibe algunas peculiaridades. Hay 47 verbos finitos en esta sección, un perfecto 9 presente, incluyendo 5 presentes del indicativo y 37 auristo. Auristo es la forma verbal más común en el libro de Apocalipsis. Como la mayoría de las narraciones de Apocalipsis, el auristo es el tiempo básicamente usado. Sin embargo, los 9 verbos en tiempo presente y uno en el tiempo perfecto, que es único, se usan de manera distintiva. Y aquí entra Juan. Y esto tiene una implicación interesante para comprender, porque cuando termina el capítulo 12 de Apocalipsis, que nos ayuda a comprender, se relaciona con el 13, y por eso lo estamos utilizando de primero, se debe al hecho de que los dos personajes tienen una actitud en la medida que se va desarrollando este drama. Así que yo prefiero decirlo, no es una visión. Juan ve un drama cósmico. Eso es fácil verlo en una lectura rápida. Por ejemplo, la primera subunidad, primera sección que yo podía dividir el capítulo así, del 1 al 4a, se usan dos verbos principales en tiempo presente para descubrir los personajes. K6, que es el gemido de la mujer. Perfecto, así. Y Surei, que es el descenso de las estrellas, que tumbaba las estrellas del cielo. Están en presente. Ambos presentes históricos funcionan para resaltar esta parte de la narración, haciéndola vívida. Es decir, pero no solamente esa sección, también del 4b al 6 utiliza también el verbo en perfecto, un verbo en perfecto se puso en pie en el verso 4 para poner en primer plano la drama de confrontación entre el dragón y la mujer. A esto le sigue en secuencia 3 tiempos presentes, quien ha de gobernar, que describe la futura victoria del hijo, que se utiliza para describir el lugar de asilo disponible para la mujer,
que es interesante. Fíjense que todo esto uso de estos verbos es porque Juan va impresionándose con el drama. El autor va participando del drama. ¿Eh? Interesante. Igualmente, en la quinta unidad aparecen dos verbos en tiempo presente. En el versículo 14 es paralelo y cercano al 16, vuela, un verbo en presente subjuntivo utilizado para referirse a la mujer, a la huida de la mujer. Y voló a un lugar seguro. Es interesante. Y es alimentada. Es interesante. Y la mujer fue alimentada. Esos verbos él lo utiliza en presente histórico, que se suele dar para describir un acontecimiento en forma vívida, como si el lector estuviera metido en medio de la escena que se desarrolla. Es decir, este es el único capítulo de Apocalipsis donde aparece tanto presente. Eso es sumamente importante para comprender, porque ahí tenemos una reacción de Juan y la atención que le prestó a este gran conflicto. Con razón, así comienza la parte central del libro de Apocalipsis. Sumamente interesante. Los expertos en griegos establecen, los gramáticos griegos establecen que este presente histórico se suele dar para describir un acontecimiento en forma vívida, como si el lector estuviera en medio de la escena mientras se desarrolla. Si el uso es intencional, probablemente se utiliza para mostrar la proeminencia del acontecimiento, que también puede ser que ocurra eso aquí. Si no es intencional, probablemente se utiliza para dar viveza, como si el autor estuviera reviviendo las experiencias según Wallace. Ahora bien, algunos eruditos ven esta forma verbal, estos cambios únicos en Apocalipsis y llaman esto que eso es parte de una fuente. Pero ellos olvidan que ese presente histórico pueden está utilizando para reemplazar el aoristo indicativo en una narrativa vívida en cuyo acontecimiento el narrador se imagina estar presente. ¿Qué significa todo eso? Que Juan le prestó a y esto es sumamente interesante, lo van a ver, él le presta atención a toda la escena del drama entre el bien y el mal, a los actores, al dragón, a la mujer. ¿Qué hace el dragón? ¿Qué hace Dios con la mujer? Eso es sumamente interesante. ¿Qué hace la mujer? El hijo que nace, ¿qué hace? ¿Qué pasa con él? Y él va demasiado pendiente a todo esto, sin duda. Y ya sea porque lo divino se lo puso así, pero bueno, es así. O se lo presentó así, o él lo sintió así. Yo pienso que se lo presentaron así y también lo experimentó así. El capítulo 12 tiene como objetivo presentar los protagonistas que viven el gran conflicto, Satanás y la iglesia, que son los que luchan en el conflicto final del capítulo siguiente, que es el 13, pero es interesante que esto ocurre en la Tierra, mientras que él vio esto como una especie de cósmico. Perfecto. Varias veces dice, y apareció una señal en el cielo, la mujer, y apareció otra señal en el cielo, el dragón. Interesante. Y luego, es interesante que estos dos personajes que van a sobrevivir para el capítulo 13, el capítulo 12 termina, mire qué interesante, con la expresión kai estate, epi, y aquí está, voy a poner un poquito más grande para ver, yo estoy diciendo, que dice, interesante, si usted mira a comenzar el capítulo 13 de Apocalipsis, usted va a notar en la versión en español, casi en toda, que dice, y yo me paré sobre la arena del mar. Esas son las palabras griegas que están aquí. Pero no dice yo me paré, dice él se paró sobre la arena del mar. Los eruditos están convencidos que el que se para sobre la arena del mar no es Juan. El que se para sobre la arena del mar es, adivina quién. Los eruditos dicen, y aquí porque hay un problema textual sumamente interesante, y es que algunos manuscritos dicen él y otros dicen yo me paré. La mejor lectura es
él se paró. Por tanto, está hablando del dragón, de Satanás. El sujeto en ambos es explícitamente el dragón, y la frase parece significar que se ha detenido a la orilla del mar para esperar, o quizás incluso para convocar la salida de las dos bestias que vamos a encontrar en Apocalipsis 3:10. Es decir, quien se para sobre la arena del mar a esperar los instrumentos de trabajo con la que va a trabajar en la historia, que son las dos bestias, una que sale del mar, y por eso él está parado sobre la arena del mar, porque él sabía que la primera salía sobre el mar y la otra de la tierra. Entonces, interesante. Juan quedó impresionado con todo lo que vio, pero también vio al dragón desesperado. Desesperado, que estaba en la orilla del mar esperando su instrumento de trabajo con la que van a trabajar en el capítulo 13. Sumamente interesante. Ahora bien, hay un detalle más que quiero ver del capítulo 12 finalmente, que lo vamos a necesitar en el capítulo 13. Yo pienso que otro punto importante son los versículos 7 al 11. Aquí, igual como la primera señal de la mujer, igual como la primera señal del dragón, Juan no hace una explícita conexión lógica gramatical entre los versículos 6 y 7. No. Sencillamente él dice, y hubo una batalla en el cielo. Una vez más, gramaticalmente hablando, Juan no dice, y vi una batalla en el suelo, sino que y hubo, y aconteció, se dio una batalla en el cielo. Y lo dice sin relación con los versículos que le preceden. Eso significa que, una vez más, confirmo que no estoy ante una visión, sino en un drama interesante. Miren qué interesante, los versículos 7 al 11. En esos versículos dice que hubo una gran batalla en el cielo, y es interesante que allí aparecen Miguel, un personaje que no aparece en el versículo, en el capítulo 13. No aparece en el capítulo 13, pero aparece el dragón, incluso identifica el dragón, dice la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás en esos versículos. Y aparece otro personaje que está luchando contra el dragón en el contexto cósmico también, que es Miguel. Perfecto. Y dice, y esto es sumamente interesante, que no prevaleció el dragón en el cielo, sino que fue lanzado fuera. Este es un concepto interesante porque el lanzado fuera es un evento protológico de la protología bíblica, más bien que de la escatología bíblica. Pero ahí, en el versículo 11, dice, y ellos le han vencido por la sangre del cordero. Y hay un uso interesante del griego que es la preposición día que da el fundamento. Es decir, la forma en que está construida es para dar un fundamento. Es decir, toda la victoria que se canta en un himno posteriormente es porque le han vencido por la sangre del cordero. Es el fundamento fundamental. Luego lo otro es un evento protológico. Para los que no saben teología, hay dos conceptos de teología que se utilizan mucho. Escatología, todo lo que estamos aquí creo que saben muy bien lo que es a los eventos finales. Y protología tiene que ver con la teología y los acontecimientos del principio de la creación y de antes de la creación. Ok. Así que el evento de expulsar a Satanás realmente ocurrió históricamente en un momento protológico, en los principios. Y entonces, ya aquí, Cristo, ellos vencen por la sangre del cordero como un fundamento más escatológico de verdad. Esa forma como está construido por la sangre del cordero es la causa principal de la victoria. Perfecto, eso es sumamente interesante. Y por lo cual los cristianos vencieron. Y ellos han vencido por la sangre del cordero y han sido victoriosos sobre todo esto. Sumamente interesante. Pero esta escena tiene un punto importante que se utiliza en el 13. No aparece el personaje Miguel, solo está en el 12.
aunque hay una unidad entre ellos. Ese tema no se repite en el 13. Miguel no. Parece ser que la batalla se traslada a la tierra, pero Miguel no estará presente. Pero una cosa sí tiene interesante, es que el Cordero sí ya venció a Satanás. Y eso sí va a aparecer en el capítulo 13. Así que guardemos los elementos. ¿Qué elementos vimos en el capítulo 12 que fueron introducidos para que comprendamos el 13? Tenemos a la mujer, que es el remanente, la iglesia de Dios. El dragón se llenó de ira, dice el 17, y se llenó de ira contra la mujer y se fue a perseguir al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y, interesante, Juan está impresionado, pone en presente todos los verbos porque está diciendo, yo no había visto estas cosas antes en ningún libro apocalíptico, es sui generis, único, y está introduciendo la parte fundamental de, del libro, de la parte central del libro de Apocalipsis, sumamente interesante. Ahora bien, Juan está impresionado. Satán huye y se pone en la arena del mal y se pone a esperar a las bestias porque ya él lo han vencido. Eso Satanás lo hace por dos razones. Primero, porque está vencido y porque dice el pasaje que tiene poco tiempo. Así que tiene que armar todo su equipo con lo que va a perseguir al resto de la descendencia de la mujer, a la iglesia. Entonces, el capítulo 13 comienza exactamente con eso. Satanás está sobre la arena del mar y lo primero que él ve es una bestia. Y en el capítulo 13, la primera bestia surge del mar y los exegetas sugieren dos cosas interesantes sobre esta bestia. Primero, número uno, que esta bestia es una parodia de Cristo. Aquí yo puse algunas cosas que ustedes ya conocen, me imagino que ya conocen, eso se puede ampliar mucho más, se pueden poner más, como por ejemplo, la bestia imita exactamente la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, el tiempo del ministerio de Cristo y la adoración como se le hace a Cristo. Esto es sumamente interesante, porque eso nos ayuda a comprender que esa bestia, ese instrumento de Satanás, tiene un esquema religioso. Pretende ser Cristo, pero es una parodia. Posiblemente Juan hizo eso porque sus propios escritos hablan del anticristo. Perfecto. Pero aquí esto es bueno comprender que es una falsificación de la Trinidad. Y ustedes lo van a ver, eso es interesante. Así que la primera bestia es como si fuera Cristo. Y actúa como Cristo. Al menos el texto bíblico hace eso para que comprendamos que ella es una parodia que no llega a ser exactamente como Cristo, aunque intenta tener el poder de Cristo, lograr la victoria de Cristo y por tanto reclamar adoración como Cristo, pero no funciona así. No llega, se queda corta. Eso es sumamente interesante comprender en Apocalipsis 13. Otra cosa que yo pienso que hay que comprender en Apocalipsis 13 y que me parece muy importante es que esta bestia no solamente es una parodia de Cristo, sino que representa a Satanás. En el versículo 2 del 2b del capítulo 13 dice, y Satanás le dio su trono y gran autoridad. Pero más interesante es lo segundo que aparece, que caracteriza a esta bestia, que es antagónica a Dios y a su pueblo. Por ejemplo, el pasaje dice así, y se le dio una boca que hablase palabras arrogantes y blasfemas, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, todos los que moran en el cielo, y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación. Y adoraron al dragón, a Satanás, porque le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Esto es sumamente interesante, porque aquí se describe cómo el poder del mal actúa.
con poderes absolutos. Me encanta esto porque pareciera que Satanás tiene el control absoluto. Quizás usted no lo ha notado. Y yo me voy a detener un ratito aquí. Y es que en el verso 5 dice que se le dio por, y lo voy a leer porque está aquí, me parece así. Dice que se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿No le parece extraño eso? Interesante. Se le dio poder para perseguir a los santos, no solamente es antagónica a Dios, es antagónica a los que aman a Dios. Se le permitió hacer guerra contra los santos y adivinen qué, los venció. Este es un pasaje que a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo que Dios en el conflicto entre el bien y el mal a veces nos permite que nosotros perdamos? Le da poder. Nosotros estamos adorando al Dios verdadero, pero Satanás y sus instrumentos nos persigue y adivina que nos vence. Aunque no estamos buscando la interpretación de quién es esta bestia, todos sabemos exactamente en qué momento operó. Muy ¿Cuántos interesante. cristianos no murieron por serle fiel a Dios? Interesante. Yo pienso en la frustración que tuvieron todos esos mártires durante la Edad Media. Yo pienso que es un punto importantísimo para comprender el conflicto entre el bien y el mal. De hecho, Apocalipsis hace eso. ¿Cuántas veces un hermano de estos fueron a la hoguera? Y en medio de la hoguera, antes que la prendieran, él reclamó la promesa y dijo, aunque ande por las aguas, no me anegarán, y aunque ande por el fuego, no me quemarán, pero se quemó. ¿Dónde está la promesa de Dios? ¿No se cumplió? Yo creo que más de un cristiano en ese momento creyeron, sinceramente, que las promesas de Dios fueron todas frustradas. Y yo pienso que no hay que estar en edad media. Dígame la verdad. A veces no estamos en medio de una prueba y oramos y oramos y oramos y oramos y adivina qué. Y no pasa. Nos frustramos con Dios. Por decirlo de alguna manera, nos des, uh, hay una desilusión con Dios. Frustración. ¿Vale la pena orar a un Dios? Y a mí me llamó mucho la expresión. ¿Cómo tú le diste, oh Dios, poder a tu enemigo, que es mi enemigo, para que me persiguiera? Y adivina qué, me venciera. Y un poder absoluto que tiene. Y toda la tierra, así parece el mal parece arropar. Debe decirlo, que lo que aquí está en un conflicto cósmico, y lo voy a explicar para los hermanos que están aquí, lo que está aquí en un conflicto cósmico, nosotros lo vivimos a diario. La lucha entre el bien y el mal lo vivimos a diario, pero es como un mini cosmos, que es tu propia vida, tu trabajo, tu vida, donde estás. Y ahí tú tienes una lucha entre el bien y el mal. Y cuando vienen los problemas, pareciera que el mal domina todo. Así como esta bestia parece dominar y todo el mundo adoró a la bestia, porque el mal tiene esa característica que cuando viene parece dominarnos, controlarnos y nos lleva a la desesperanza, porque no quiere que tengamos fe en ese momento. Sin duda que es así. Interesante. Ese conflicto que como decía en el cielo, ahora está en la tierra y lo vivimos nosotros. La iglesia lo vivió en un momento cósmico, como lo estamos viendo en el texto, pero también usted y yo lo vivimos de una manera microcósmica en tu propia vida. Eso es sumamente interesante, no olvide eso.
Eso es importante, claro. Por eso la teología de Apocalipsis 13 hoy es interesante, en mi humilde opinión. Ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Alguien quiere responderme? Apocalipsis 13 no está escrito en el libro de Dios. Yo aprendí hermenéuticamente que lo primero que hay que ver en el texto es dónde está Dios, qué hace Dios, cómo actúa Dios y qué quiere Dios que yo haga. Muy buena pregunta. En Apocalipsis 13, ¿cuántas veces ustedes han leído Apocalipsis 13 y se va para su casa vacío? No, hoy usted no se va vacío. Hoy usted va a ver a Dios obrando en medio del conflicto. Pero ¿dónde está Dios? En la primera bestia, mire bien, ¿dónde está Dios? Le voy a ayudar un chico. Dando poder, dándole el poder. Interesante. La bestia parece que lo domina todo y hace que todos los adoradores de la tierra y pareciera que ella está sola en el mundo. No, la bestia está haciendo exactamente lo que Dios quiera. Dios no perdió el control cuando la bestia obró con todo poder. Y es interesante que usted se aprenda esto hoy. El argumento está basado en el griego, pero es importante que lo sepa. Ahí es que está Dios. Dios está dos veces en el versículo 5 de Apocalipsis 13 y está dos veces en el versículo 7 de Apocalipsis 13. ¿Usted lo ha leído? Interesante, ya lo acabo de ver. ¿Ya lo viste? ¿Cómo Sí. dice? Y le fue dada boca que hablara grandes cosas y blasfemia. Exactamente. ¿Y el 7 cómo dice? Y el Y 7 se le dice, permitió hacer exactamente, se guerra le contra permitió los santos y vencerlos. y Y vencer. también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y naciones. Se le voy a dar un truco. Correcto. Usted no sabe griego, se lo voy a decir. Esa versión que traduce así como y se le concedió y se le permitió, es lo que los gramáticos llaman un pasivo divino. Seuri, por ejemplo, un gramático griego le llama el pasivo teológico, ya que es la forma pasiva que se emplea para evitar nombrar a Dios. Todo ese poder que tenía la bestia lo tuvo, adivina por qué, porque Dios se lo permitió. Pero el que tiene el control de la historia no es la bestia. Quien tiene el control de la historia, adivina quién es. Dios. La bestia persiguió a los santos y los venció porque Dios se lo permitió. ¿Ustedes creen que Dios le va a aflojar el control al mal? No. Quien tiene el control, adivina quién es. Es Dios. La bestia pareciera. Es interesante porque miren, en los versículos 2 y 4 aparece el mismo verbo didomi. Es interesante. También en el auristo, pero activo. Cuando dice que el dragón también le dio poder a la bestia, pero no ten pasivo, adivina cómo está. Ten activo, porque el dragón le da su poder, porque Satanás usa la fuerza. Pero en los versículos 5 y 7, quien tiene el control es Dios. A mí me encanta una cita de Elena G. de White que lo dice mucho más bonito, más poético. Por eso lo que los pasajes que le estoy diciendo quiere decir. Quiere decir lo siguiente, dice el hermano White, que nosotros podemos ver la historia de la humanidad y pareciera que eso es una lucha entre los impulsos humanos, pero por encima de los impulsos humanos, el que sigue teniendo el control y el que está dirigiendo, adivina quién es. Dios. Y que ellos van utilizando, haciendo sus cosas como ellos creen, pero al final ellos están haciendo de manera lenta y segura lo que es la voluntad de Dios. En medio de la lucha, Dios está ahí. En medio de la crisis, Dios está ahí. Cuando perdimos, Dios lo planificó porque Dios tenía un plan con eso. Eso es maravilloso.
sumamente maravilloso. Dios está ahí. A mí me encanta que esté en pasivo. ¿Sabes lo que significa pasivo? En la gramática, activo es cuando el sujeto realiza la acción. El pasivo es cuando la acción recae sobre el sujeto, que alguien la ejecuta, no el sujeto. Eso es interesante. La bestia no está actuando porque quiere, es porque en los planes de Dios eso fue así. De hecho, esa fue como dice un historiador, la paradoja del mundo. Como los cristianos, en nombre de Dios, mataron a los cristianos, que también eran hijos de Dios. Y Dios ve esa paradoja porque Satanás quiere borrar la verdad de Dios en la historia, en el conflicto final entre el bien y el mal. Recuérdense que esa bestia era igual que Cristo, pero no alcanzó. Es una paradoja. Interesante. Ese punto de la teológico es sumamente importante. En Apocalipsis 13 aparecen exactamente 6 pasivos divinos que hay que descubrirlo, que Dios está ahí. Aquí está la pregunta de los siglos. Le pregunté a un experto en Apocalipsis, no es adventista, le pregunté por qué Dios utilizó pasivo divino, evitó a estar abiertamente ahí, y Dios controló la bestia. Ha sido bonito que se dijera, ¿por qué Dios lo dijo de forma pasiva? Y él me dijo, cuando el pueblo de Dios está vencido, está en la prueba y está en la lucha, Dios parece ocultarse. Y él dijo, hasta literariamente, Dios también se ocultó. Se dejó ver de modo pasivo, no de forma activa. Eso es sumamente interesante. También hay un pasaje, los versículos 9 y 10, no lo voy a tocar ahora porque va a tomar mucho tiempo. Vamos a la otra bestia que me parece interesante también. Mientras la primera bestia parodiaba a Cristo, la segunda bestia que surge de la tierra, recuerden los textos, parece ser una parodia del Espíritu Santo. Por ejemplo, así como el Espíritu no llama la atención a su persona, siempre en la Biblia aparece el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de su Hijo. Nunca aparece, bueno, sí, aparece también el Espíritu, también está Él, claro que sí, pero nunca llama la atención a sí mismo. La bestia, en el capítulo 13 del 11 en adelante, parece no llamar la atención a sí misma. Y así mismo como el Espíritu Santo representa al Padre y al Hijo, esta bestia, dice la palabra de Dios, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que toda la tierra y los moradores en ella adoren, no a esta segunda bestia, sino a la primera, ¿verdad? Cuya herida mortal fue sanada. De modo que esta bestia tiene poder, hace una imagen para esclavizar a los hombres y utilizarla, pero no porque la adoren a ella, sino para que adoren a la primera bestia que vimos. Sumamente interesante. Este es un punto interesante en Apocalipsis 13 también. No llama la atención. Aquí tenemos entonces una falsificación de Dios. Esto es una teología muy vieja en Apocalipsis 13. La primera bestia es una parodia de Cristo, la segunda es del Espíritu Santo, y el dragón, Satanás, que opera en las dos, es una falsa Trinidad. Es una imitación parodiada de la Trinidad. Esto es una teología muy vieja del capítulo 13. Ahora bien, igualita que la primera, esta bestia pareciera de igual manera que tiene un poder absoluto. Mire, ya hacen una imagen y se le da poder, interesante, y ella infunde aliento en esa imagen y esa imagen hace que todo hombre libre, un poder absoluto, totalitario, controlador, igual que la primera. Pareciera que es invencible la segunda bestia también. Esto es interesante. ¿Y por qué esto sí? Porque estas dos bestias están operando en el momento final y en el momento final el mal está operando con mayor intensidad. ¿Ustedes creen que la cosa está mal? Sí, está mal. Pero en la medida que vaya pasando el tiempo y vaya llegando los tiempos del fin, se vayan acercando más inmediatamente, la cosa estará peor. Y el mal parecerá tener un poder absoluto.
y parecerá que controlará todo, y parecerá que todo el mundo tendrá que estar con ella, y el que está contra ella pagará un alto precio. Esa es la verdad. Ese es el conflicto entre el bien y el mal. Por eso habla de manera absoluta. Eso es interesante. Ahora voy a decir dos cosas sobre esta bestia que me parecen interesantes, que muestran su fragilidad, sus limitaciones y que muestra que Dios tiene el control. Lo primero es que los versículos 14 y 15 del capítulo 11 de Apocalipsis, de igual manera, adivina que aparecen ahí, dos pasivos divinos, igual que la primera bestia. Esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Es sumamente importante porque ese pasivo divino muestra que la bestia, aunque aparenta tener un poder absoluto, quien tiene el control, adivina quién es. Dios. Dios nunca nos deja solo. ¿Ustedes sabían eso? Y de hecho, están cumpliendo una teología bíblica, eso pasivo divino. Pablo dice que Dios nunca nos da una prueba que nosotros no podamos soportar. Eso significa que la prueba de los últimos días a través de estas bestias la podíamos soportar porque Él la permitió. Eso es sumamente importante. Y los versículos 14 y 15 del capítulo 13 dicen de la manera siguiente: y se le permitió otra vez un pasivo divino. Perfecto, ese es el 15. El 14 dice: y engañaba a los habitantes de la tierra. El 14 dice: y engañaba a los habitantes de la tierra con sus señales que se le permitió hacer. ¿Quién le permitió las señales para que engañen el mundo? Dios. Y el 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese hiciera matar a todos los que no la adorasen. Eso es sumamente interesante. Una vez está el pasivo divino, Dios sigue teniendo el control. Eso es importante. Dios no nos abandona y nos da la prueba exactamente la que nosotros podemos soportar. Pero además, la gematría del versículo 18, que ustedes la conocen, dice: aquí el que tiene sabiduría y cuenta el número de la bestia, pues es un número de hombre. Y su número es 666. Así que se lee: 666. Miren cómo yo interpreto esa gematría. Algunos lo hacen igual. Interesante. Esa es la que más me gusta de ella. Ustedes saben que el 666 está repitiendo el 6 tres veces. Eso es indicando énfasis. Ustedes han visto que en la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Es perfectamente santo. Está enfatizando la santidad de Dios. ¿Sí o no? Así como el santo, santo, santo enfatiza la santidad de Dios, el 666 está enfatizando la limitación del hombre. No llega a 7. 7 es la perfección. Y 3 veces 6 está diciendo que esa bestia, con todo su poder, está limitada porque no llega a 7. Es 666. Es un poder de hombre. No podrá vencer a los hijos de Dios porque no son tan poderosos como aparentan, y nosotros podemos vencerlos. ¿Le parece bien? Dios nos enseña en la teología del capítulo 13 de Apocalipsis. Podía mostrar algunas cosas más. El versículo 9 y 10, en la primera vez te habla de la espada. Quería hablar de eso, que pienso que también tiene una implicación divina sumamente interesante, pero no quiero tomarle más tiempo. Yo espero haberlo edificado hoy un poquito con la teología de Apocalipsis 13. A ver, Excelente, me encantó. bueno, yo espero ha sido una bendición hoy. Esa es la idea. No, excelente. Muy bien, vamos a organizar las preguntas y levantando la mano y vamos a tirar para adelante. Excelente, Pastor Jotin. Aunque no habló de la marca de la bestia, me parece, ¿no? Así. Eh, Quise buscar a Dios en el drama apocalíptico porque generalmente es lo que menos hacemos. Es verdad. Uh-huh. Hay más que ver en la teología, claro. Ok.
Entonces, estamos activos. Entonces, ¿cuál? Preguntas, hermanos. Ok. Hermano Cuando, Henry, adelante. cuando él hablaba de Apocalipsis 12:1 en adelante, que ahí menciona que apareció en el cielo una gran señal, una mujer. ¿A qué mujer se refiere? ¿A María, madre de Jesús, o es otra, o es una similitud? Bien, te voy a responder. La interpretación de la mujer como la iglesia está en la misma Biblia y está en los primeros cristianos de los primeros 5 siglos. En el siglo VI apareció una interpretación diciendo que es María. ¿Está claro eso? De modo que todos los que leyeron Apocalipsis y la interpretaron en los primeros 5 siglos nunca vieron a María. De hecho, María nunca fue de interés teológico a la iglesia en los primeros 5 siglos. Eso es lo primero. A la luz de la Biblia, todo apunta que es la iglesia de Dios. De modo que yo creo que es la iglesia de Dios. Ahora, cuando tú vayas a hablar con un católico y te diga que es María, te voy a decir 4 cosas para que le gane el pleito. Y con eso te voy a responder a ti mismo para que veas que no es María. Lo primero es que el texto no define la mujer. En griego dice exactamente así: apareció una mujer, de una manera indefinida e intencional. Eso dice el texto. No trata de definir a la mujer. Por lo tanto, cuando tú dices que María, está yendo más allá del texto, porque el texto no te está definiendo a ninguna mujer. ¿Está claro eso? Ahora, lo primero que no le conviene que esa mujer sea María es los católicos. ¿Y por qué? Porque ahí dice 3 cosas importantes que no le convienen a los católicos. Primero, la Biblia dice, y esto es sumamente interesante, que el hijo que ella tuvo y nació fue tomado para Dios y su trono. Quien asciende en el texto es el hijo, pero María se queda en la tierra siendo perseguida por la bestia, por el dragón, y le preparan un lugar en la tierra, y le preparan un lugar en un desierto, y tiene, eso es lo primero, de modo que María no asciende al cielo. María se queda ¿dónde? En la tierra. No le conviene a los católicos para decir que esa es María exaltada en el cielo. Número 2. Esa mujer tiene hijo. ¿Qué dice el versículo 17? Y el dragón se llenó de ira contra el resto de la descendencia de ella. Ah, pues la mujer tuvo descendencia, tuvo hijo. Sí, pues entonces María tuvo hijos, si ese es María. Cuando uno usa un texto equivocadamente, el texto se estrella contra ti mismo. Entonces, No te escucho bien, hermano Henry. Hermano Henry, no lo escuché bien. Dígame lo que estaba diciendo. no, pero que entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los demás descendientes de ella. Pues tuvo más hijos. Quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen que Pues entonces, si ese María tuvo más hijos aparte de Jesús, no le conviene a los católicos. Lo que pasa es que ellos tienen que agarrarse de lo que sea, porque los católicos han exaltado a María al mismo nivel de Jesús. Es una herejía en proporciones idiosincrásicas. Mira, la primera parte de la iglesia la hizo madre de Dios. Después la hicieron intercesora. Después le hicieron virgen, intercesora, y después la ascendieron en cuerpo y alma al cielo, y después lo pusieron de intercesor y mediador en el cielo. Pero ninguna de esas cosas es bíblica, pero es paralela con todo lo que Cristo hace. Están poniendo ella al mismo nivel de Cristo y te hacen creer que si tú no vas a través de ella, tú no llegas a donde Cristo. Eso es mentira. En la Biblia eso no aparece. Es una teología extraordinariamente exagerada y humana. Eso no está en la Biblia. María nunca tiene esa posición en la Biblia. Espero haberle ayudado, hermano Henry. Si no hay más preguntas, pues Hermano Jeninin. Sí, buenas noches, pastor.
Juan Pablo Ramos. Para mí es un placer volverlo a ver. Me dio clase en Osama de la escuela laica cuando estaba el pastor Matos. Eso es Pastor verdad. Matos en Osama, sí, hace un tiempo. Bendiciones para usted, pastor. Pastor, mire, existe una relación con Apocalipsis 13 y Apocalipsis 16, específicamente con la batalla del Armagedón que aparece en Apocalipsis 16, ya que en Apocalipsis 16 se ve específicamente en el versículo 14 una continuidad del capítulo 13, donde los espíritus de demonios hacen señales a los reyes de la tierra de todo el mundo. ¿Existe esa unidad entre esos dos capítulos, pastor? Mira, es interesante que mucho de lo que aparece en el capítulo 13 se repite en el 14 y en los versículos subsiguientes. Por ejemplo, la expresión los que adoraron a la bestia y a su imagen. Por ejemplo, cuando vienen los castigos de Dios sobre la tierra, dicen, y los que adoraron a la bestia y al falso profeta, castigo. Perfecto. Y están seguros los que no adoraron a la bestia y a su imagen. Yo veo eso. Eso es interesante que en los capítulos subsiguientes, después de la sección de la el esquema quiático que vimos, la estructura que vimos, y yo creo que mucho de eso se sigue tomando en cuenta para que Dios siga castigando y salvando y liberando a sus hijos posteriormente cuando caen los juicios de Dios. Perfecto, las plagas y todo esto posteriormente se ve, y en el 17 también. De modo que yo creo que sí. Recuérdense que vimos la sección así, del 1 al 11 es histórica, y del 12 en adelante es profética, no se ha cumplido, pero muchas de esas cosas van a ocurrir sucesivamente una detrás de otra y pueden mezclarse, y yo tengo mi esquema de cómo van a ocurrir los eventos finales, yo tengo mi idea, eso es así, pero sé que no todo el mundo lo ve igual. Por ejemplo, el capítulo 17 no todo el mundo lo ve igual. Uno ve la bestia Apocalipsis 13, otro ve otra bestia en escena y todas esas cosas, y hay todo un asunto interesante. Pero yo creo que el Armagedón es la lucha final entre el bien y el mal. ¿No es así? Bueno, pues entonces algo de Apocalipsis 13 tiene, porque obviamente es la lucha entre el bien y el mal. Pero no te voy a decir cómo es exactamente así, porque creo que estoy corriendo riesgo por las múltiples interpretaciones que conozco. Pero me interesante, usted varón y dice Jenny Ni, yo pensé que era una hembra que me iba a hablar. Pero Sí, es mi esposa, estoy utilizando su dispositivo. Perfecto, genial. Quien dice un momento y tiene la mano levantada. Ok, sí, ese de aquí de la romana. Sí, yo. Hable, mi hermano. ¿Cómo está usted? ¿Me escuchan? Perfectamente. Me bendiga, Pastor Justin. Estoy bien. Usted también. Bien, mi pregunta es en cuanto a la marca de la bestia, el 666. Usted sabe, bueno, por lo menos yo tengo entendido de que Apocalipsis se escribió en griego, ya que era parte del Nuevo Testamento. Entonces, hay personas que dicen que este número se escribió en latín porque él dice que la bestia le ponía como marca o como un sello, bueno, como marca, el número de su nombre. Entonces, ese número que Juan escribió, ¿fue en latín, fue en griego? ¿Y por qué lo escribió o sea, en el idioma que utilizó, o sea, 666? O sea, ¿cuál era la implicación de escribir 666? ¿Por qué esos tres? Juan escribió en griego, no escribió en latín. ¿Cuál era el mensaje que quería dar con esos tres? Eso es eso es interesante. Ese número es una gematría bíblica de sabiduría.
Muchas veces los hebreos utilizaron ese tipo de sabiduría. Por ejemplo, mucho proverbio dice, hay tres cosas que no entienda y una cuarta que no logro comprender. Y te estás dando números. Claro eso. Entonces, aquí tienes sabiduría. Esto es importante, interesante. El tema de la sabiduría, o sea, de la sabiduría, está emparentada siempre con la profecía. Daniel era profeta, pero también era sabio de Babilonia, por sabiduría de Dios. Está emparentado. Y eso viene, que todos los libros apocalípticos bíblicos tienen ese elemento de profecía, dice aquí. Y quien da eso no es un invento de Juan. Aquí que hay que sabiduría, le dicen a Juan, y que cuenta el número de la bestia, pues es un número de hombres. Pero Juan va escribiendo. Recuerda que Juan va escribiendo todo lo que va oyendo y todo lo que va viendo en visión, porque Juan está en trance. De modo que eso no se lo inventa Juan, eso se lo dan del cielo, y eso es una clave, no para entender quién es el anticristo. Interesante eso. No es para eso. Eso es un momento interesante que usted lo sepa, sino para mostrar la humanidad, para dar fe. Igual como termina, fíjate, los dos bestias terminan así. El versículo 9 dice, aquí hay sabiduría, el que tiene oído, oiga. El que va a cautividad dirá. Y el que mata espada de morir. Y el 18 termina para la segunda bestia. Aquí que hay sabiduría, que cuenten el número de la bestia. Pues terminan los dos con dos dichos de sabiduría, sumamente interesante en el capítulo 13, que generalmente nadie comenta. Pero eso es para que tú veas cómo Dios opera. La sabiduría escondida de Dios que solo los sabios entenderán. ¿Está claro eso? Pero realmente la mejor explicación no es para sacar de ahí quién es el 666. Se han aplicado desde Nerón al Papa a presidentes modernos y toditos dan 666. ¿Cuál de ellos es? Bueno, pues eso no es para eso. Por eso que queda tan impreciso utilizarlo así. Es abusando del texto. Yo creo que lo que significa el pasaje es un énfasis de fragilidad humana. Que la bestia que ostenta poder sencillamente es humana, no llega a la perfección, no llega a Dios. Con todo el poder que tiene, está limitado. Dios sigue teniendo el control. Y eso es lo que nos da fe a nosotros, y cuando nos persiguen, es reconocer, me están dando duro, pero Dios tiene el control. Me están dando duro, pero esto es un plan de Dios. Me están dando duro, pero Dios es una bendición que me va a salir victorioso después de todo esto. Eso es lo que yo pienso que es. Vale. Ok, nuevamente, adelante, Jenny. Entendido. Gracias, pastor. Sí, pastor. La otra pregunta que tenía fue que dejé el papel ahí, no, ahora lo volteé y lo encontré aquí. Y es cuando usted está hablando acerca de la imitación de la bestia con Cristo. En el capítulo 13, el verso 14, me surgió una pregunta. Yo voy a leer el capítulo y dice, y engaña a los moderadores de la tierra por medio de los milagros. Hacen presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. En esa imagen, en griego, Eikon. Y cuando uno lo compara, dice que Cristo es el eco de El Dios. Eikon de Dios, sí. Entonces, el propósito del plan de salvación para la humanidad es transformar a los seres humanos, a nosotros, en los ecos de Cristo. O sea, porque cuando Cristo venga, nosotros tenemos que ser la imagen de Cristo. O sea, la pregunta es, Satanás entonces imita la imagen de Cristo. Usted quiso decir eso, ¿verdad? No.
¿no? ¿Cómo Quise es? decir Explíqueme un eso. poquito ahí esa Vamos, parte, vamos. por Por favor. ejemplo, Colosenses dice en el capítulo 1, Cristo es la imagen del Dios invisible. Interesante. Es interesante esto porque dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Es la representación de Dios, del Dios que no se ve. Eso es sumamente interesante. Bueno, Pero entonces, Dios no hizo a su imagen, fue, pastor. no, pero déjeme decirle, pero la verdadera imagen de Dios no somos nosotros, es Cristo. Cristo, ¿qué pasa? Y mire qué interesante. Eso no significa que cuando Cristo se hizo hombre fue la imagen de Dios. El verbo está en un presente indicativo, indicando que eso ha estado así todo el tiempo. Cristo es que representa a Dios en todo. En los asuntos cósmicos, Cristo representa. Es la imagen del Dios invisible. El Dios que nadie puede ver. Tú ves a Dios en Cristo. Por eso Cristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es interesante. Ahora bien, ¿qué pasa? Nosotros somos imagen de Dios. ¿Vale? Pero no olvide que hay una distinción en esto. Cristo es divino y humano. Nosotros somos solamente humanos. No sé si me entienden lo que dicen. Sí, sí, Cristo sí. es la imagen de Dios, ha sido siempre la imagen de Dios, lo que indica que Él nunca tuvo un tiempo cuando fue creado como imagen, Él fue una imagen permanente. Nosotros fuimos creados como imagen de Dios. Es distinto. Vale, ahora, eso es importante. Eso es bastante. Eso mismo te lo voy a ilustrar con algo que yo creo que tú puedes entender mejor. Sí, para que tú veas. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? Levanten la mano los que son hijos de Dios. Bueno, en una ponencia anterior, creo que con el Metavera, quedamos claros de que el único hijo de Dios es Adán. El único imagen de Dios es Cristo. No, no, para decir una cosa. El único hijo de Dios es Cristo. Porque es el hijo unigénito. El hijo Es correcto, único. sí, es correcto. Y Dios, entonces, no, porque vamos a decirle una cosa. Cristo es el único, él dice Cristo es el único hijo de Dios. Ahora bien, nosotros no somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero Pablo le pone una palabrita en el capítulo 8 de Romanos. ¿Qué palabrita le pone? Nosotros somos hijos adoptados. hermano, ¿qué? ¿8 qué? 8, la adopción de hijo. 14, 20, varias veces aparece. Es muy interesante que te lo busque. ¿Y qué significa? ¿Qué Pablo quiere decir que somos? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que somos adoptados? ¿Qué es malo eso? Que el hijo legítimo y verdadero es Jesús, que no somos adoptados. ¿Qué quiere decir que somos? Yo lo voy a ilustrar, es interesante. Quizás te han visto esa ilustración que usan mucho los cristianos cuando la predican. Es un niño que se burlan de él porque él es adoptado. Los niños le dicen, tú eres adoptado, tú eres adoptado, tú eres adoptado. Y él se siente triste porque él es adoptado. Y un día el niño se llena de valor y enfrenta a sus críticos. Y le dicen, ¿qué? Yo soy mejor que ustedes, porque a mí me escogieron. Y ustedes, su papá, tuvieron que quedarse con usted como quiera. ¿Entiendes? Interesante. Lo que significa que la adopción significa que cuando Dios no, ¿cómo que dice Juan? No es que somos hijos de Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Que seamos llamados hijos de Dios. Pero entonces él pone algo interesante. Y lo somos. Porque cuando Dios llama, te hace. Es sumamente interesante. Pues somos hijos de Dios. Y dice la Biblia, en Pablo Romano 8,
que Jesús es nuestro hermano y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y que si Él es heredero, nosotros somos coherederos juntamente con Él. Alabado sea el nombre de Dios. Interesante. Algo parecido ocurre con la imagen. Él es imagen de Dios, nosotros somos imagen de Dios, pero no tenemos el mismo rango. No sé si me entiendes lo que estoy diciendo. Por la cualidad que ya te dije, es divino, no es creado, nosotros somos humanos, somos creados como imagen de Dios, y esa imagen que nosotros llevamos no nos hace divino, pero la imagen que Cristo lleva es la imagen de Dios, del Dios que no se ve. Es decir, lo que tú no ves de Dios, cuando tú lo ves a Cristo en su imagen, su representación, ahí lo tienes. Ahora, en Apocalipsis 13, lo que hace un icono, es una imagen. Lo que dice el texto es que la imagen hace una imagen, que la segunda bestia hace una imagen de la primera bestia. Y se le permite darle poder para que esa bestia hable, esa imagen hable, persiga, y todo lo que no adora a la bestia, entonces lo persigue y le mata. No es la bestia que mata y persigue, es la imagen que hace de la primera bestia. Por eso ahí está Dios actuando, porque Dios es No, el que lo que el permite pasaje dice darle en el poder, es el 14, que da y poder. Dios le permitió que hiciera eso. Dios se lo concedió que hiciera eso. Pero de ningún modo, claro que Dios está detrás de todo eso, se lo permite. Nosotros nunca vamos a tener una prueba, eso lo dice la Biblia, que Dios no puede permitir. Eso está claro en toda la Biblia. Y eso es lo que Apocalipsis quiere decir. Mira, en los últimos finales tú vas a sufrir, pero ese es mi plan, es mi propósito. Yo estoy ahí, yo estoy contigo, no te abandono. Dios está ahí en Apocalipsis 13, como está en toda la Biblia. Eso es sumamente interesante. Yo pienso que es muchas veces tú vas a la iglesia y ves un exponente de Apocalipsis 13 y tú te vas ahí desesperanzado, uno se va con cuernos, fecha, tienda, papa y toda la cosa, y no ver. Yo pienso que ver la teología de Apocalipsis 13 no le hemos agotado. Le prometo que habrá otra teología más ampliada todavía del texto. Pasa que por razones de tiempo, obviamente, estamos limitados. Usted podría compartir esa primera parte de Oh, Apocalipsis 13 con el sí, pastor cómo no. Ignacio para que lo Lo voy suba a al grupo. se la mando a Ignacio y la sube al grupo, ¿no? Lo que sí que está fea, déjame arreglarlo un poco. Sencillamente fueron apuntes y a veces se la presenté a mi hija. Me dice, papi, que tú eres muy técnico, tú crees que todo el mundo entiende tu griego. Pero eso pasa. Es verdad, un poquito, pero la mando. No se preocupe, la mando y no, me da igual. Arréglenla a Muchísimas ustedes y úsenla para usted. Tranquilo, hermano. Paz. Señores, ¿qué hora es? Alguien más, son las 9:38 de hora dominicana. Vale, si no hay más nadie. Alguien más. Edinson. Edinson levantó la mano. Edinson. Edison, adelante. Por ahí, sí. Bien, buenas noches. Realmente no pude estar o escuchar gran parte de la presentación. No sé si se dijo. Estaba en una reunión y llegué tarde a la casa. Pero mi pregunta es en función de la bestia de Apocalipsis 13, si hace alusión, esa bestia policefálica, si hace alusión al Leviatán. Bueno, mira, el término bestia, terión, alude a cualquier animal. Está claro eso, a cualquier animal salvaje. Punto, puede aludir a eso, no necesariamente a una bestia mitológica, aunque los eruditos, muchos eruditos están convencidos de que sí, que puede estar aludiendo, porque el Leviatán era una fuerza del mal, mitológicamente hablando, y por tanto, aquí es también en representación del mal. Y dice que tiene como trasfondo esa idea, posiblemente sí sea así. Pero no es el Leviatán propiamente dicho, es como un equivalente a él. Está claro eso. Pero mira qué interesante, ahora que tú haces la pregunta. Cuando Jesús es probado en Marcos, ¿se acuerdan el folleto que vino de Marcos? La demás textos dice, vinieron los ángeles y dice, en Marcos dice que cuando Jesús fue probado estaba en medio de los terión, las bestias. ¿Qué tú piensas que hay ahí?
¿Bestias comunes o bestias del mal? Edinson. Tarea. Como simple lector, o sea, siempre he pensado que son bestias comunes. Bueno, tiene una tarea ahí. Un día por el grupo vamos a hablar de eso, Edinson. ¿Oíste? Está bien. Señores, déjeme contarle. Yo Bueno, estaba, de las 5 de la tarde, yo estoy dando una clase, pues así mismo, por esto. Y yo le dije a ellos, mira, hoy vamos a estar hasta las 8 y termine. Va a venir para acá. Así que yo tengo desde las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde hasta ahora frente a una pantalla, así como ustedes los ven. Así que, miren, todo lo que está aquí está en el grupo, ¿verdad que sí? Cualquier chisme que nos haremos, nos hablamos por el grupo. Y de Apocalipsis 13. No hemos votado la teología de Apocalipsis 13. Vamos a ver otras cosas interesantes. Pero primero a mí me duele como teólogos nos pasamos la vida entera viendo cuerno, bestia, papa, y que no sé qué, que no sé cuándo. Me parece un verso interesante. Pero tú puedes predicar Apocalipsis 13 en un púlpito un sábado de mañana y el hermano se da con esperanza. Así como el conflicto final, Dios tiene el control. En tu conflicto diario, Dios tiene el control. Sepan eso. ¿Ustedes sabían eso? Y eso no está pasando de gratis. Eso tiene un propósito. Y generalmente no lo entendemos en medio del propósito. Lo entendemos después. Pero siempre recuerden una cosa que dice Elena G. de White que a mí me encanta, a mí me ha ayudado siempre. Gracias a Dios dice, Dios es muy sabio para equivocarse y muy bueno para cometer injusticia. Él nos da exactamente lo que nosotros cogeríamos si viéramos las opciones desde el principio. No se olviden de eso. Lo que estamos viviendo no toca. Dios lo señaló y tenemos que vivirlo con valentía y con fe. Y eso que estamos sufriendo... Pastor, escriba esa frase por WhatsApp. Está en el conflicto, está en Camino a Cristo. Sí, escríbanla. Dios es muy sabio para equivocarse, muy bueno en el Camino a Cristo. Se lo voy a buscar la cita, se lo voy a poner, pero no hoy, será mañana, porque ya quiero tomar algo y descansar. Es simple, da fortaleza. Dios es muy sabio para equivocarse y muy bueno para cometer injusticia. Él nos da exactamente lo que nosotros escogeríamos si viéramos las opciones desde el principio. Es decir, que todo lo que nosotros vivimos es lo que nosotros escogeríamos si viéramos el panorama completo como Dios lo ve. De modo que lo que nos toca vivir como cristianos, nos toca vivir. Y hay que saber, hay que ayudar a vencer eso. Yo voy a orar porque para terminar, porque me estoy agotando. Amén, amén. Excelente, pastor. Yo creo que me gané otra presentación, ¿sí o no? Y además yo creo que eso lo están grabando ahí, yo veo ahí la señal de grabación, ¿verdad que sí, Ignacio? sí, se está grabando. Ahí lo van a mandar por el grupo. Entonces, en otra presentación, le prometo que haremos otra exégesis de Apocalipsis 13, esta vez un poquito más profundo. Sí, interesante. Pero ya descubrimos a Dios en medio del conflicto, que es lo primero. Lo primero que nosotros tenemos que buscar es a Dios. Y después todos los demás. ¿Ok? Interesante. Déjenme orar para terminar, que yo estoy un poquito agotado. Sí. Oramos. Señor y Dios que está en los cielos, infinitas gracias por tu bondad y tu misericordia. Esperamos que tu palabra nos haya llenado de consuelo y fortaleza. Bendice a estos hermanos. Ayúdale allí donde más te necesitan. Por el grupo hemos visto algunos que han tenido pruebas, dificultades, luchas. Sé con ellos. Hazlo victorioso en tu nombre, como en ti fuimos victoriosos antes de la lucha. Danos fortaleza, fe, muéstranos tu amor y tu misericordia y permite que tu paz, tu gracia, bondad y nuestra fe nunca falle, que siempre esté con nosotros. Por Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones, pastor. Gracias, pastor. Mucha bendición. Paz.